Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en esta sesión acerca de los materiales dieléctricos, que son los materiales aislantes de las PCBs, son los que les dan la rigidez estructural. Y vamos a platicar también un poquito, ya que estamos hablando de los materiales, vamos a hablar un poco acerca de los diferentes tipos de PCBs en cuanto a su estructura mecánica, que serían los rígidos y los flexibles. Ok, bueno, vamos a platicar un poquito, ¿no? Los materiales dieléctricos son aquellos materiales que tienen una baja conductividad eléctrica. Por lo regular vamos a englobarlos de manera a lo mejor muy general como aquellos materiales que son como aislantes, ¿sí? No son exactamente lo mismo, no quiero abordar mucho en este tema, no son exactamente lo mismo, sin embargo, creo que para el entendimiento del concepto de materiales de PCBs es suficiente mencionar que son materiales aislantes, ¿no? Normalmente estos materiales le van a dar rigidez estructural a la PCB. Si vemos ahí en las dos imágenes de la parte izquierda de las diapositivas, podemos observar que el núcleo en la parte inferior cubre la mayor cantidad de área, ¿no? De volumen en este caso, del corte transversal de lo que viene siendo la PCB. Cabe señalar que en esa imagen inferior, el corte transversal se alcanza a observar el núcleo en la parte central y dos capas de cobre internas, ¿sí? Y luego estas bandas como un poco más oscuras, básicamente es otro recubrimiento dieléctrico, y las capas externas pues básicamente son las otras dos capas de cobre externas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa PCB es un stack de cuatro capas. De hecho es la misma que la de la foto superior. En la foto superior podemos observar que realmente el dieléctrico no lo podemos ver a simple vista. Yo podría decir que hasta cierto punto la mayor cantidad, si no es que todos los dieléctricos, a menos de que sea algún flexible, por ejemplo, es prácticamente imposible determinarlos a primera vista o a simple vista de una PCB. Y más cuando la fabricación de las PCBs desde el punto de vista profesional son con máscara antisoldante. Recordemos que la máscara antisoldante es esa máscara de color, en este caso de color rojo, que evita corrosión en la PCB, en el cobre, y cortos a la hora del soldado, ¿sí? Vamos a hablar un poquito, bueno, de la máscara antisoldante. La verdad es que no hay mucho que hablar. Quizá la toquemos un poco cuando veamos los acabados de las PCBs cuando hacemos procesos de fabricación, que vienen siendo los baños de diferentes materiales conductores para que los materiales, o para que en este caso el cobre, también no sufra algún tipo de oxidación. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que vienen siendo los materiales dieléctricos comúnmente utilizados para la fabricación de las PCBs. Aquí creo que estoy poniendo algunos de los materiales más comunes o más populares. Sin embargo, en la fabricación de las PCBs hay, creo que, un material en particular que es el material que cubre el 80-90% de las aplicaciones a nivel mundial. En este caso es el FR4, que en la imagen izquierda podemos ver las dos PCBs, bueno, que es el mismo diseño. Las dos son fabricadas con este material. Bueno, vamos a comenzar con algunos de estos materiales. Por ejemplo, el FR2. Aquí las imágenes son de referencia. La realidad es que, como lo menciono, es prácticamente imposible visualizar el material dieléctrico desde la vista exterior de la PCB. Y lo que voy a hacer es de que voy a mencionar algunas de las características generales más orientadas a lo que serían los puntos importantes por los que elegiríamos un material semiconductor, ¿no? Digo, un material dieléctrico. En este caso vamos a hablar del material FR2, que básicamente es un laminado con resina fenólica. Este es básicamente un material, pues podría decir algo viejo, ¿sí? Muy raro encontrarlo actualmente en el mercado, ¿sí? Y bueno, la temperatura de transición vítrea, que en este caso es la temperatura en la cual empieza a perder ciertas propiedades, pues es muy baja, ¿no? En este caso 30 grados centígrados.
La adherencia al conductor, que es un parámetro importante porque es qué tan fuerte el material conductor, en este caso el cobre, se adhiere al material semiconductor. Por ejemplo, para efectos térmicos o mecánicos, esto nos puede presentar algunos problemas en caso de que se despegue, ¿no? En este caso son 2 newton por milímetro. La fuerza contra la flexión o contra el doblado son 160 newton por milímetro, ¿sí? Y básicamente esto nos dice qué tanto va a soportar este material dieléctrico a ser flexionado, ¿no? En este caso, recordemos o tratamos de pensar cuáles son las posibles aplicaciones de nuestras tarjetas, ¿no? De nuestros diseños. Por ejemplo, no es lo mismo una tarjeta que se encuentre, por decir un ejemplo, en a lo mejor un aparato electrónico de casa, ¿sí? Por ejemplo, dentro de una computadora o en un electrodoméstico, o por ejemplo en un celular, ¿no? O sea, un celular puede llegar a sufrir, aparte de mayores condiciones meteorológicas, también mayores impactos, flexiones, etcétera, ¿no? Luego tenemos la constante eléctrica, ¿sí? Que básicamente la constante eléctrica, esta sí la vamos a tocar más adelante, más a detalle, pero básicamente nos dice que es qué tan rápido podría llegar a viajar una onda a través de ese material, ¿no? La constante eléctrica no tiene unidades porque es sin unidades. Ya vamos a hablar más adelante de ella. Y tenemos la resistencia superficial de 10 a la 9 ohms y la expansión térmica, ¿no? Que es que tanto se expande o se modifica este material en función a la temperatura. Este también es un parámetro, podría ser un parámetro muy importante para algunos casos en donde las tarjetas estén en sistemas en donde por algo las temperaturas pueden ser principalmente muy altas, ¿no? Bajas también hay problemas, pero normalmente vamos a tener mayor cantidad de problemas a temperaturas altas. Bueno, el CEM1 es un laminado de resina, pero ahora es resina epóxica, no resina fenólica. Y bueno, de manera general la temperatura de transición vítrea pues considerablemente mayor, 75 grados centígrados. La adherencia al conductor es un poco menor, 1.7. La fuerza al doblado es mucho mayor, son 400 newton por milímetro. La constante eléctrica es prácticamente igual, ¿sí? La resistencia superficial es 10 a la 11, es considerablemente mayor, ¿no? De hecho es mucho mayor, pues son 2 órdenes de magnitud mayor. Y la expansión térmica pues está más o menos dentro del rango de la FR2, ¿no? Luego tenemos la CEM3, que es un laminado también de resina epóxica. Tenemos una transición de temperatura, ahora sí, ya considerablemente mucho mayor. Y esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de los circuitos electrónicos hoy en día tienen la capacidad de funcionar, casi todos, va a ser algo muy común que funcionen entre, no sé, entre 0 y 80 grados centígrados. Es como el rango de operación convencional en algunos semiconductores. Entonces, esto es bastante importante porque este tiene una temperatura de transición ya considerablemente mayor a esos rangos actuales, ¿no? La adherencia del conductor, sin embargo, pues si se fijan es considerablemente menor, ¿no? En este caso 1.4. La fuerza contra el doblado es mayor, o sea, es más rígida. La constante eléctrica es mayor. En este caso, entonces, vamos a tener mayor problemas con frecuencias de alta velocidad. Perdón, con señales de alta velocidad o de alta frecuencia. La resistencia superficial es igual, de hecho va a ser igual para todos los dieléctricos que siguen. Y la expansión térmica pues es menor, ¿no? O sea, se da una expansión térmica menor en función a la temperatura, ¿no? Son partes por millón sobre Kelvin. FR4, que es básicamente el material más utilizado actualmente en la industria, es fibra de vidrio y resina epóxica. Básicamente es un laminado de fibra, ¿no? Como lo vimos en la gráfica, en la imagen que tenía en la parte de los dieléctricos, en donde podemos observar que se ve inclusive el mallado de la fibra. Tenemos temperaturas de transición de 135, considerablemente mayor, pero básicamente muy similar al CEM3, ¿no? La adherencia al conductor también ahora es mayor, ¿no? Si se fijan, ya tenemos ahora las dos ventajas, tanto en la parte térmica como la adherencia. Y la fuerza del doblado, pues también es considerablemente mayor. De hecho, ha sido la mayor hasta ahorita. La constante eléctrica, pues sigue siendo algo alta, ¿sí? De hecho,
De hecho, esa es una de las razones principales por las que dejas el FR4, ¿no? Porque por lo regular en PCBs de alta velocidad, en muchos de los casos las dejas de usar, ¿no? Y de hecho, esto marca un parteaguas importante, ¿no? Porque muchos de los sistemas actualmente en el mercado, en términos de cantidad, por ejemplo, hay dos elementos que se me vienen a la mente que suelen tener altas velocidades, que son los equipos de cómputo y los celulares. En esto, ambos casos manejan velocidades relativamente altas, por lo tanto, en muchos de los casos no usamos FR4. Y bueno, ahí cabe señalar que sí estaríamos considerando como los celulares y las computadoras un buen segmento de aplicación de tarjetas de circuito impreso. Bueno, resistencia superficial y expansión térmica muy parecida, ¿no? Luego tenemos aquí el FR5, tenemos una temperatura de transición vítrea variable, pero se puede lograr ser mucho mayor. Una adherencia al conductor, pues también es variable, entonces lo vamos a dejar como un rango, o sea, mayor a 1.4. La fuerza del doblado es 600 newton por milímetro, prácticamente igual. La constante eléctrica un poco mayor, la resistencia superficial igual. Y la expansión térmica es dentro de rango que igual que el FR4, ¿no? Luego tenemos las PCBs de teflón, fibra de vidrio y teflón. En este caso tenemos una transición de 160 dentro de rango, 1.4 en adherencia al conductor, fuerza del doblado 600. Y aquí el punto importante de esta sería la constante dieléctrica, que en este caso estamos hablando de 2.6. Es la menor que hemos visto hasta el momento, de los que hemos estado platicando. Normalmente lo utilizaríamos en señales de alta frecuencia, ¿sí? Es un material que se tiene mejores cualidades para este tipo de señales. Posteriormente tenemos otro material que es cambia totalmente el concepto del dieléctrico, porque por ejemplo aquí no vamos a hablar mucho de la rigidez, pero desde el punto de vista de los parámetros tenemos la transición, la temperatura de transición 260, que es prácticamente el mayor de todos, pero este ya es más que suficiente, ¿no? Adherencia al conductor es baja, ¿sí? En este caso tenemos 1.2. Fuerza contra el doblado es baja también, es 110, creo que es la menor de todas, ¿sí? La constante eléctrica es media y la resistencia superficial pues prácticamente la misma, ¿no? Aquí, bueno, creo que queda bastante claro asumir que este tipo de PCBs tienen aplicaciones muy específicas, ¿no? En este caso, no sé si se alcanza a ver en la imagen, pero básicamente la PCB es una PCB flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tiene la capacidad de doblarse, como su nombre lo dice. Ojo, muchas de las PCBs que hablamos que son de poliamida, ¿sí? Estas pueden llegar a tener un recubrimiento de resina epóxica. Es bastante común que en algunos casos estas PCBs tengan recubrimientos o refuerzos en ciertas zonas. Ahorita les enseño una imagen para que vean a qué me refiero. Pero el dieléctrico como tal, el dieléctrico es poliamida. Si llega a tener el refuerzo, pues digamos que ya es como un extra, ¿no? Luego también tenemos el que es aluminio, aunque le puse un asterisco porque lo quise mencionar porque es uno de los importantes y es uno de los que ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Pero la realidad es de que el aluminio no actúa como dieléctrico. Normalmente lo que tendríamos sería una capa de material conductor. Inclusive podríamos tener varias capas, nada más que la parte inferior ya no la podemos utilizar. Tenemos básicamente el stack de la PCB, que puede ser por ejemplo conductor, dieléctrico, conductor. Y luego tendríamos un dieléctrico extra para separar en caso de que tengamos un conductor. Y después tenemos la capa de aluminio. ¿Por qué el aluminio se ha vuelto un factor muy importante en la implementación de algunas PCBs? Básicamente el parámetro más importante es su alta capacidad de disipación térmica. Actualmente en el mercado, una de las aplicaciones principales donde vamos a encontrar PCBs con aluminio son las aplicaciones con LEDs, ¿sí? Los LEDs o los dispositivos, básicamente los diodos LEDs son dispositivos que tienen
que tienen una capacidad de disipación térmica o requieren una capacidad de disipación térmica alta. ¿Qué quiere decir esto? Que son LEDs que, por ejemplo, en empaquetados muy pequeños tienen la capacidad de disipar potencias muy altas. Estamos hablando de decenas, centenas o en algunos casos hasta miles de watts, ¿no? Dependiendo el arreglo, dependiendo de la configuración del LED. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, esa imagen, podemos ver una PCB que tiene 6 LEDs de potencia en un arreglo prácticamente en dos líneas de 3, y básicamente se requirió la implementación de una PCB de aluminio o de base aluminio porque la PCB convencional se calentaba bastante. Entonces, de hecho ya es requerimiento del fabricante, ¿no?, del LED. Entonces te recomienda que lo hagas en implementación de aluminio, o si es una PCB normal, pues hay maneras en las que puedes tú instalar, por ejemplo, disipadores y a lo mejor instalárselos en los LEDs, pero la verdad es que no es muy práctico, ¿no? O sea, lo práctico es usar PCB con base aluminio. Ahora, algo que no mencioné porque no hemos platicado mucho acerca de los procesos de fabricación, y además no hemos platicado de cómo es el proceso de cuando haces un diseño y cómo es la consideración para las especificaciones. Que de hecho no tiene mucho análisis, porque a lo mejor se pueden estar preguntando en este momento, ¿y qué necesito yo a la hora de diseñar mi tarjeta para considerar la posibilidad de generar una tarjeta con sustrato, por ejemplo, rígido de PCB, dieléctrico, con poliamida para que sea flexible, o con aluminio? Sí, la realidad es que prácticamente no hay ninguna consideración, son muy básicas y creo que son bastante obvias. En la de aluminio, pues yo creo que es bastante obvio asumir que no puedes instalar componentes en la parte inferior, ¿no? O sea, que no puedes poner pads de conexión en la parte de la capa bottom, por obvias razones, ¿no? En la de poliamida, la recomendación es que si tienes, por ejemplo, aquí en las de poliamida se utilizan mucho para cables, o sea, que haces como dos PCBs y las conectas a través de un cable tipo flex, que así le llaman, o flexor, pero forman parte de la misma estructura. O sea, tienes PCB1, PCB2 o diseño 1, diseño 2, y luego se unen a través de un cable. Entonces, una consideración es pues que el cable como tal no tenga algún elemento rígido que la pueda quitar esa ventaja, ¿no? Por ejemplo, ahí en esa imagen, si se fijan, se pusieron dos vías en la región cercana a la antena. Esa PCB, básicamente lo que hacíamos es que la metíamos en un lugar muy, muy cerrado, o sea, con un espacio muy pequeño, y básicamente el sistema se doblaba. O sea, tenía un doblez, básicamente tenía un doblez y tenía esa capacidad, ¿no? O sea, de quedar más o menos como así, ¿sí? Ahí, ¿cuál era el problema? O bueno, el riesgo, que al poner esas vías muy cercanas, que de todos modos las vías eran necesarias, perdíamos un poco la región de que se doblara, ¿no? Obviamente se alcanza a doblar bien, pero sí tomamos en consideración eso, ¿no? Bueno, básicamente con eso con eso termino la parte de algunos de los materiales. Aquí yo lo que les recomendaría sería que investiguen ustedes. Hay muchos materiales, hay algunos otros que no toqué. Hay más materiales que podríamos considerar como sustratos y que se siguen usando actualmente como sustratos, o algunos que son muy nuevos, ¿no? Más que nada que no se siguen usando, sino que son nuevos para ciertas aplicaciones. Podrían investigarlos y hacer una tabla en donde vean cuál es la característica importante, ¿no? O sea, a lo mejor no saquen todas las características, pero bajo qué consideraciones tenemos aplicaciones para ese tipo de dieléctricos. Por ejemplo, aquí yo puse algunos parámetros de interés que no consideré en las tablas previas, pero que de alguna manera presentan interés para ciertos segmentos del mercado. Por ejemplo, una es la rigidez dieléctrica, otro es la resistencia volumétrica, que es la resistencia... Bueno, la rigidez dieléctrica básicamente es cuánto voltaje la PCB puede llegar a soportar, ¿sí?, sin que exista un rompimiento en el concepto del aislante. Esto quiere decir
Básicamente es como yo tengo dos señales de alta potencia, por ejemplo, y una tiene un voltaje muy alto o una diferencia potencial entre ambas muy alto. Entonces puede existir que la rigidez eléctrica no sea tan alta y se genere un tipo corto, ¿no? ¿En dónde utilizaríamos, por ejemplo, rigidez eléctricas altas? Pues básicamente en PCBs que tengan que ver con diferencias de potenciales muy altas, pues principalmente en ciertos casos de la industria, ¿no? Resistencia volumétrica, básicamente la resistencia que nosotros conocemos, una resistencia del volumen total. Igual esta pues obviamente también tiene sus características que ya conocemos, pues, la resistencia. Luego tenemos la inflamabilidad. Esta, ¿dónde podría ser importante? Pues en aplicaciones donde por alguna razón puede haber un riesgo de flama o, por ejemplo, hay ciertos dispositivos o ciertos equipos que de alguna manera tienen que tener estándares de flamabilidad. Por ejemplo, un avión. O sea, en este caso, en un avión seguramente debe de haber ciertos estándares para que los dispositivos no sean muy flamables, ¿sí? Y por ejemplo, si estamos hablando que las PCB son FR4, que es fibra de vidrio con resina, pues son materiales realmente que son bastante flamables, ¿no? Entonces ahí podríamos buscar alguna aplicación que tenga las características eléctricas y mecánicas, ¿no? Que queremos. Luego tenemos absorción de agua, pues donde buscaríamos una PCB que tenga una absorción de agua baja, pues en algún sistema donde la condensación sea alta, sí, o sea la aplicación donde tengamos altos, una humedad muy alta, por ejemplo, y condensación alta, o aplicaciones en donde está en contacto semidirecto con agua, ¿no? Luego también tenemos la temperatura máxima, que sería la temperatura máxima que puede aguantar un sistema, y el espesor mínimo, ¿sí? El espesor mínimo, pues básicamente es un parámetro de qué tan ancha puede llegar a estar, ¿no? O no qué tan ancha, sino que hay materiales que no pueden ir muy delgados, ¿no? O sea, por la característica del material. Bueno, en cuanto a las PCB rígidas, pues algunas especificaciones generales, que esto me estoy adelantando un poco, pero que me gustaría tocar para cuando lo retomemos, nos quede, o más que nada para, por ejemplo, que nos quede un poquito claro como los aspectos generales de este tipo de PCBs, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de capas, estuve investigando y ahorita hay fábricas que desarrollan hasta 30 capas. Hasta donde yo sé hay algunas que llegan a ser más, pero no sé si la fabricación ya sea como más dedicado, más para ciertos segmentos de mercado, ¿no? O sea, que a lo mejor no esté tan abierto al público. Pero en general, entre 1 y 30 tú lo puedes hacer, tú lo puedes fabricar. O sea, tú lo puedes diseñar y tú lo puedes fabricar sin problema. Obviamente aquí hay un costo implícito, ¿no? O sea, no es lo mismo una PCB de una capa o una de 30, ¿no? De hecho, todos tienen un costo, ¿no? Normalmente las PCB rígidas existen estándares de fabricación. Yo les pasé ahí un ejemplo del IPC. Del IPC también es un tema interesante, que ese lo tocamos casi al final. No lo vemos mucho porque los estándares IPC son estándares de venta. O sea, aquí en este caso yo les pasé el hipervínculo, pero básicamente es la tabla del índice, ¿no? En este caso no tenemos acceso a los documentos a menos de que los compremos. Los anchos convencionales de la PCB rígida suelen ser de 0.1 hasta 6 milímetros. Obviamente este ancho pues me va a afectar en términos de las capacidades eléctricas o de las características eléctricas y de las capacidades de rigidez de la PCB, ¿no? O sea, 0.1 milímetro pues debe de ser una PCB muy delgada, ¿sí? Yo en lo personal tengo por ahí unas PCBs, tengo unas PCBs de 0.4 milímetros, ¿sí? Rígidas, 0.4, y ya yo considero que, por ejemplo, esas traen un conector HDMI que de repente cuesta mucho trabajo porque lo estás conectando y sientes como que se flexiona mucho. Entonces también hay que pensar un poquito en la capacidad y en la aplicación con la que vas a trabajar, ¿no? 6 milímetros ya es muy ancho, o sea, estamos hablando que casi es un centímetro, son 6 milímetros del ancho de la PCB. Aquí que tenemos pues una rigidez
muy grande. Podemos tener capacidades de disipaciones térmicas también más grandes, no tanto por el dieléctrico, sino porque podremos tener conductores más grandes. Y pues a lo mejor en aplicaciones donde queramos hacer una sujeción, por ejemplo, una tarjeta en una zona donde va a haber a lo mejor mucha vibración y necesito ponerle mucha presión o mucho torque al tornillo, ¿no? En cuanto a los espaciamientos mínimos, que es el espaciamiento entre pista y pista, que normalmente en las fabricaciones, cuando hablamos de un espaciamiento mínimo, también estamos hablando del ancho mínimo que pueden fabricar en cuanto a la pista. En este caso son 3000, que acuérdense que 1000 son milésimas de pulgada, o sea, 3 milésimas de pulgada. Perforaciones mínimas, 0.15 milímetros, o sea, básicamente esa es la capacidad de la perforación más pequeña en una PCB rígida, ¿sí? Ojo, aquí si te vas por ejemplo los valores, por ejemplo cuando alguien diseña, es bastante común que diseñes y pienses, bueno, pues si puedo llegar hasta los 3 milésimas, hasta los 0.15 milímetros y hasta 0.1 milímetro de ancho de pista, digo de ancho de PCB, pues hago mi diseño basado en esas consideraciones. Sí, lo puedes hacer, pero toma en cuenta que los parámetros extremos siempre van a tener costos mayores. No lo apunté, pero si quieren yo lo menciono. A manera general, el estándar de ancho de PCB es 1.6 milímetros, repito, es 1.6. El espaciamiento mínimo recomendado para que el precio no se dispare es 8 milésimas de pulgada, ¿sí? La perforación mínima para que el precio no se dispare es 0.3 milímetros, y esas serían las características, ¿no? En cuanto a terminados, tenemos el recubrimiento que queda después de poner la máscara antisoldante, ¿sí? Queda el cobre al descubierto. Entonces ese cobre al descubierto normalmente le ponemos un terminado, ¿sí? Ese terminado pues es un material también semiconductor, es un baño normalmente es por electrólisis, y en este caso tenemos el ENG, el Hassel, el OSP, el ISN y el IAG. Bueno, si les suena un poquito raro los nombres, quizás el de Hassel es el más común de todos, pero son términos que vamos a ver y también tienen sus características, ¿no? Ahorita no quiero ahondar mucho en este tema. Luego el espesor del cobre es de 0.5 onzas a 13 onzas. Bueno, onzas es una unidad de volumen, ¿sí? No se vayan a confundir. Y espesor normalmente es una unidad que la medimos con distancia. Normalmente cuando hablamos de onzas quiere decir, agarran una onza, que es una unidad volumétrica, y una onza en un pie cuadrado, acuérdense que el pie es como de 30 centímetros aproximadamente, agarran una onza y en un pie cuadrado distribuyen el material, en este caso el cobre, y el espesor que queda es lo que le llamamos como el espesor del cobre, ¿no? En este caso 0.5 y 13. El estándar es 1, ¿sí? Y entre más delgado, pues tiene algunas características. La implicación más directa del espaciamiento del cobre, pues básicamente es la capacidad de corriente que puede suministrar una pista en particular. Por ejemplo, pues 13 onzas es muy gruesa y seguramente puede suministrar mayor corriente. En las PCBs flexibles, bueno, aquí no le cambié el título, pero es PCBs flexibles, la cantidad de capas es de 1 a 8. Si se fijan, es mucho menor que en las rígidas. Los anchos de las PCBs es de 0.08, o sea que es menor el ancho, y los mayores en las flexibles es 0.4, ¿no? Que si se fijan, el mayor de las flexibles pues también es mayor que el menor de las rígidas, ¿no? Los espaciamientos mínimos de las pistas es de 2.5 milésimos, o sea, un porcentaje menor que en las rígidas. Las perforaciones mínimas igual, 0.15, los terminados igual, y el espesor del cobre empieza en el rango bajo igual, 0.5, pero sube hasta 5 onzas solamente, ¿sí? Ya más no, porque también el mismo cobre se empieza a poner rígido, ¿no? O sea, no puedes doblar cobres tan anchos, ¿no? O pierden esa flexibilidad, ¿no? O sea, no retornan a la posición de origen.
Bueno, termino esta charla pues con tres preguntas, ¿no? Que serían, la pregunta uno sería, ¿cuándo elegir una PCB rígida o una PCB flexible? Luego, ¿qué pasa si requiero ambos? O en este caso, la cualidad de ambas. Y en el caso de los rígidos, ¿cuándo elegir un determinado material de base o dieléctrico? Bueno, aquí pongo dos imágenes en donde tenemos una rígida y una flexible. Aquí fíjense, la rígida, esta imagen, bueno, la saqué de internet. Y aquí la rígida, si se fijan ustedes, parece ser que tiene unas, perdón, la flexible, parece que tiene unas regiones que son como rígidas. Estas regiones, que si ustedes, por ejemplo, se acercan aquí, se darán cuenta que estas regiones es lo que les comentaba, ¿no? O sea, toda la PCB es flexible, pero en estas regiones tienen como un recubrimiento o como un refuerzo de resina epóxica. Entonces lo que hace es de que hace como una combinación entre PCB flexible y rígida, ¿sí? Ojo, estos recubrimientos suelen ser de un solo lado y tienen la gran desventaja que no podemos, por ejemplo, soldar algunos componentes porque no le ponen pad, o sea, nada más es el recubrimiento. Sí hay algunos que le pueden poner, por ejemplo, hay unos pads mecánicos que se le pueden poner, pero ya es como que nos estamos metiendo en otras cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cuándo elegiríamos una, no? Básicamente creo que la respuesta es bastante directa y la respuesta se va a basar en la implementación en donde en donde se requiera pues esta cualidad, ¿no? Un ejemplo que se me ocurre muy sencillo podría ser, por ejemplo, en las aplicaciones que se usan, por ejemplo, en textiles o en accesorios, que actualmente los conocemos como wearables. Este tipo de aplicaciones, por lo regular, vas a buscar que la PCB sea flexible, principalmente para que no genere un conflicto muy grande entre la interacción del usuario con la electrónica, ¿no? En este caso, pues que se sienta a lo mejor la placa o algo así por el estilo, ¿no? Otra aplicación, por ejemplo, podría ser en un sistema que no tenga una superficie plana continua en su aplicación. Por ejemplo, se me ocurre ahorita que están muy de moda, creo que ya no están tan de moda, pero los CANSAT, que son estos satélites en forma de lata, que normalmente lo que se hace es que se apilan como ciertas PCBs. Podría llegar al caso en el que diseñes una PCB que tenga los círculos que vas a apilar, pero que todos estén conectados a lo mejor por un flexible. Entonces puedes, por ejemplo, mandar a fabricar o sea, puedes hacer el arreglo plano para que todos los círculos queden agrupados y al final pones recubrimiento en los círculos, o sea, pones refuerzo en los círculos y pones el cable flexible y ya el cable queda alrededor en la superficie del material, ¿no? O por ejemplo en alguna superficie de un dron, por ejemplo, que no es plana, etcétera, ¿no? Esas aplicaciones serían en un reloj, por ejemplo, ¿sí? Ahora que se están viendo ahorita en los celulares, por ejemplo, están las pantallas estas que se abren o que se doblan, pues seguramente es una combinación de flexible y rígido, ¿no? En esas PCBs, ¿ok? La rígida, pues la aplicación de siempre, ¿no? O sea, no tenemos ningún conflicto, creo que para entenderlo. Obviamente aquí el costo depende del fabricante, pero sí suelen ser, estaríamos hablando como de un 30 o 40% más de costo en las flexibles que en las rígidas, ¿sí? ¿Qué pasa si requiero ambos, no? Yo les mencionaba ahí la posibilidad de hacer recubrimiento, refuerzos para las PCBs flexibles, pero tenemos la desventaja que los refuerzos, aunque por ejemplo las PCBs flexibles llegan a tener hasta 8 capas, ¿qué pasaría? Voy a poner dos preguntas. ¿Qué pasaría si yo necesito una combinación de flexible con rígido en donde yo necesito no 8 capas, sino necesito 10 capas? Y la segunda sería, ¿qué pasaría si yo necesito no solo conectar componentes en la capa superior, sino en ambas capas? Para esto necesitamos una nueva tecnología que básicamente es una flexible con rígido, ¿no? No es mucha ciencia, básicamente las flexibles y rígidas hacen una PCB flexible con las capacidades que requieras, se hace una PCB rígida y se hace un ensanduchado, ¿sí? Este ensanduchado pues obviamente incluye la PCB flexible en una región interna de la PCB rígida, ¿sí? Y aquí tenemos las dos ventajas. Obviamente es todavía más caro que la flexible
Y obviamente es cara porque normalmente las aplicaciones van a tener una cantidad de capas medianamente alta, ¿no? Entonces ahí sí ya estábamos hablando de sistemas, a lo mejor, por ejemplo, celulares que tienen la parte flexible, lo más seguro es que tengan combinaciones, ¿no? Porque los celulares son PCBs de alta densidad en donde por lo regular vamos a encontrar más de 8 capas y necesitamos este tipo de cualidades. Y por último, ¿en qué caso elegir qué materiales dieléctricos en caso de que hagamos una aplicación, por ejemplo, ya sea flexible o rígida? En el caso del flexible es bastante obvio porque pues básicamente es poliamida, pero en el caso de la rígida pues va a depender de la aplicación, ¿no? Si la aplicación o si el cliente o si el segmento de mercado requiere, por ejemplo, estándares de flamabilidad, estándares de conductividad, estándares de altas frecuencias, pues yo tengo que hacer una investigación más detallada y determinar qué fabricantes manejan dieléctricos especializados que funcionen y que cumplan los estándares que requiero, ¿sí? Más adelante, cuando veamos a lo mejor la parte de las reglas de IPC, por ejemplo, o cuando veamos algo de alta frecuencia, quizás hablemos de manera particular de algún otro material dieléctrico específico para cierta área de aplicación, ¿sí? Si tienen alguna duda me la pueden dejar en los comentarios, me pueden mandar un correo, ¿sí? Y hasta aquí dejamos la sesión de los materiales de las PCBs. En la siguiente sesión, bueno, no recuerdo bien qué tengo pensado, déjenme ver. Bueno, creo que vamos a ver un ejemplo ya de aplicación, ¿no? La parte de los comandos de Ligol. Sí, bueno, de cualquier manera, si tienen alguna duda, me escriben. Gracias.